Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida sobre la sexta ronda del torneo Gran Suizo. En un ratito va a comenzar la séptima ronda. En el día de ayer fue día de descanso y quería aprovechar para traer a un nuevo jugador que sí que he traído en otros torneos, pero no en este. Y hay que tener en cuenta, y no es otro que Andrei Esipenko. Juega con piezas blancas contra Nodirbek Abdusattorov. Y bueno, pues la partida está muy igualada hasta que hay un movimiento final espectacular. A mí me ha encantado, que permite ganar la partida. Hay que recordar que Esipenko lleva 4 puntos sobre 6 rondas, por lo tanto está solamente a medio punto de los que de alguna manera ahora se están llevando todos los titulares, que son Alireza Firuza, Alexei Shirov, también está Maxim Vachier-Lagrave, que quiero traer alguna partida antes de que comience la séptima ronda si me da tiempo. Y bueno, vamos a ver una partida muy completa. Comienza por parte de Esipenko con D4, a lo que Abdusattorov responde con caballo F6, C4, ocupando el centro, E6 y tras caballo F3, defensa en anti-ninzo-india. En caso de que las piezas blancas jugasen caballo C3, alfil B4, entraríamos en la ninzo-india. Un segundito que bajo el volumen, pero en esta ocasión con este movimiento pues se evita temas quizás de entrar con el alfil en B4. Tras estos movimientos, Nodirbek toca en el centro, jugando C5, D5 y primeras capturas. E por D5, C por D5 y tras D6 se juega caballo C3, reforzando el centro, controlando el peón de D5 y hemos entrado en una defensa Benoni. Tras estos movimientos, ahora las piezas negras van a buscar el fianchetto de su alfil, buscando el enroque, y mientras tanto las piezas blancas juegan H3. Por un lado tienen cierto control sobre la casilla de G4, evitando futuras clavadas al caballo de F3, y también alguna idea más es traer su alfil de casillas negras a F4, y en caso de que este caballo salte, como vamos a ver la partida, a H5, pues el alfil se pueda esconder a esta casilla ya liberada de H2, ya que de momento, pues como vemos, el alfil golpea contra el peón de B2 y Esipenko de momento no tiene intención de desarrollarlo. Vamos por partes: alfil G7, alfil F4, y tras el enroque en corto por parte de las piezas negras, de alguna manera ya puede haber cierto ataque sobre este peón. Por ejemplo, si las blancas, aunque no ocurre en la partida, se juega caballo B5, es difícil defender una segunda vez el peón, solo está defendido por la dama, pero de alguna manera, como decimos, es algo pronto, ya que se está atacando con 2 piezas y las negras tienen varias respuestas al respecto. Por ejemplo, dama 5 con jaque, tocando el caballo. El caballo, para no ser capturado, tendría que volver a C3 y evitar así el jaque. Por lo tanto, habría ayudado a las piezas negras a desarrollar una pieza, en este caso la dama, o también tienen la jugada no menos fuerte, que es caballo E4. Se defiende la casilla de D6 y además se ha abierto la gran diagonal para posiblemente o poder capturar al menos en B2. También en algún momento se puede jugar dama A5 y, como decimos, pues las piezas negras tienen cierta ventaja y este movimiento es tempranero, ¿no?, para jugarlo. Por lo tanto, Esipenko juega E3, liberando el alfil de casillas blancas, y la partida continúa con caballo A6. Caballo C6 no es posible, tampoco caballo B de 7, ya que ahora sí el peón cae de D6, ataque sobre la torre, que aunque tiene la casilla de escape, las blancas estarían no ganando la partida, pero ya con cierta ventaja, y a estos niveles pues sería bastante importante. Por lo tanto, caballo A6. Quizás aquí las ideas de Nodirbek es traer el caballo así, ¿no? Uy, que se me mueve a veces el ratón. Traer el caballo a B7, control sobre la casilla de B5, en algún momento A6, B5, como vemos, expansión en el flanco de dama, pero en esta posición Esipenko lo evita capturando en A6. Es verdad que se dobla la estructura de peones, pero por otro lado se ha liberado también la columna B para que la torre entre en la próxima jugada a B8, y como decíamos, el alfil de casillas negras pues puede coger mucha fuerza una vez se retire el caballo de F6. De momento Esipenko retira la torre no llevándola a B1 sino a C1, con la idea de que tras torre B8 y ataque sobre el punto de B2 se juega a B3, y así
esta torre, no estando en B1 sino en esta casilla de C1, defiende el caballo de C3. Tras estos movimientos se juega A5, no solamente para lanzar el peón A4 que va a venir posteriormente en unas jugadas, sino para liberar esta casilla de A6. Si el alfil se coloca en esta casilla, están evitando que las piezas blancas se puedan enrocar, al menos de momento. Y de alguna manera pues podría ser ya muy molesto, ya que el alfil controla varias casillas del centro y de la defensa blanca, ¿no? De momento a Esipenko le da tiempo a enrocar y ahora se juega torre B4. Alfil A6 también sería posible, que aunque se ataca la torre y esta se puede retirar a E1, pues como decimos, ese alfil quizás podría ser muy molesto. No obstante, Nodirbek opta por torre B4 y aquí que no hemos comentado anteriormente, este movimiento, entre otras cosas o entre otros temas, controla esta casilla interesante de 4. Es una debilidad quizás para las piezas blancas, de momento solo defendida por el caballo de C3 y de alguna manera pues Nodirbek tomando cierta iniciativa en la partida. La partida continúa con torre E1, caballo H5 atacando el alfil, este se retira a H2, manteniendo siempre un ojo en la debilidad que tienen también las piezas o el peón de la casilla de D6 y tras estos movimientos F5. Se lanza, si no al ataque, pues una jugada que de alguna manera busca quizás romper en el flanco de rey, también reforzar la casilla de E4 con este movimiento. F6 pues no sería tan buena, ya que el caballo de H5 está sin movimientos de retirada en caso de que se juega un G4 y como vemos además este peón, además de controlar la casilla nuevamente de 4 como comentábamos, pues también quizás evita un G4 por parte de las blancas. Tras estos movimientos se juega A3 tocando a la torre. Esta se retira a B7, cortando el paso a esta diagonal o a este casilla interesante de A6. No es que sea un mal movimiento, pero aquí se recomienda un poquito mejor siendo torre B8 o incluso torre B6, permitiendo el acceso en algún momento al alfil a la casilla de A6, ¿no? Que estaría fenomenal controlando buena parte o prácticamente toda la diagonal. Tras estos movimientos, Esipenko decide romper, ya que las piezas negras pues están tomando cierta fuerza en la posición. Hay que recordar también que el alfil, al haberse retirado el caballo H5 y como comentamos al principio, pues ha cogido bastante fuerza en la gran diagonal y tras estas jugadas se juega alfil por C3, no siendo el mejor movimiento, ya que te has quitado del defensor natural del rey, las casillas negras pasan a estar bastante débiles y realmente vamos a ver cuáles son las ideas de Nodirbek. Nodirbek. Aquí otra idea para las piezas negras, en vez de esta captura en C3, podría haber sido alfil H6. Junto con el alfil, si posteriormente se devolviese a la casilla de A6 y marcamos las casillas, por ejemplo, en color verde, como vemos, ambos alfiles controlarían bastantes casillas que sobre todo para las piezas pesadas de las blancas, pues serían bastante difíciles de mover, ¿no? Prácticamente no se podrían ni mover del sitio. La torre quizás se tendría que traer a C2 tras este movimiento de alfil H6 y prácticamente se quedarían bastante inmóviles. No obstante, opta por esta captura en C3, quizás para eliminar a un defensor de la casilla de E4 y se recaptura con la torre por C3, F por E4 y tras estos movimientos la partida continúa con caballo D2. Un gran movimiento, ya que en caso de capturar, que también es posible, las piezas negras podrían traer su torre a la columna F, uno de los movimientos en la que de alguna manera pues empezarían a coger fuerza en la columna F, como vemos en la imagen. No obstante, se opta por caballo D2, manteniendo la presión sobre este peón o el ataque, doble ataque por parte del caballo y la torre, y además en caso de capturar, pues este caballo podría tocar dos veces el punto de D6, también con cierto control sobre la casilla de F6, pero Nodirbek lo va a evitar defendiendo el peón con caballo F6. Vienen cambios en la casilla de E4, como vemos a continuación. Finalmente torre por E4, alfil F5 atacando a la torre, esta vuelve a E1 y ahora se juega un movimiento bastante interesante que es A4. Tras esta jugada, Esipenko decide capturar en A4, ya que si se juega B4 no cerrando la posición, los cambios vienen en dicha casilla,
Tras esta recaptura, torre por b4, la dama no puede capturar a este peón ya pasado cerca de la coronación, ya que está defendido por la torre de b4, y quizás, aunque no hay una ventaja clara para las piezas negras, pues podrían venir los problemas en un futuro, ¿no? Por lo tanto, una posibilidad quizás que tiene en consideración Esipenko finalmente decide capturar en a4, y la idea de la entrega de este peón que ha hecho Nodirbek en la posición es, bueno, por un lado minimizar la fuerza de los dos peones blancos y también abrir la columna, que junto con la diagonal pues la torre puede entrar por b1 y también, como vamos a ver a continuación, por b2. Tras estos movimientos, de hecho sucede en la próxima jugada, torre b1 atacando a la dama, torre c1, y tras torre b2 ambas torres ya tienen cierta fuerza sobre la casilla de f2. Se juega alfil g3 por parte de Esipenko para controlar o defender la casilla de f2, y tras dama f6, quizás reforzando el ataque sobre la columna de f2, también esta dama hay que recordar que tiene que tener un ojo puesto sobre d6, aquí habría un movimiento también interesante para las negras y sería h5. La idea es jugar h4, expulsando al alfil del control de la casilla de f2, y tras estos movimientos pues serían las piezas blancas las que tendrían que jugar h4 o también algún movimiento más arriesgado como dama f3. Podría venir algún tipo de descubierta una vez se retire el alfil sobre la dama, pero esto sería otra partida, ¿no? Por lo tanto, volvemos a la nuestra. Se juega dama f6 finalmente, y tras torre e2, metiendo un nuevo elemento o pieza para bloquear la posición, la torre blanca ahora ataca la torre de b2, que está defendida por la dama, y aquí las negras siguen con este movimiento alfil d7. Y aquí luego volvemos a este movimiento en el que no es del todo bueno, ya que hay una jugada que Andrei Esipenko aprovecha para ganar la partida. Hemos estado viendo hasta ahora que las piezas negras han tenido cierta iniciativa, están atacando, aunque el ataque de momento se podría concentrar sobre la casilla de f2, está bien defendido por alfil y torre, pero Esipenko tiene un as bajo la manga y tiene un movimiento muy bonito, que es alfil e5. Y tras jugar este movimiento, las piezas negras abandonaron, ya que con la dama no se puede capturar, ya que está cayendo en la próxima jugada la dama, y también hay ataque sobre la torre. Por lo tanto, si peón por las blancas ganarían calidad y mantendrían lo más importante también, la defensa sobre la casilla de f2. Por lo tanto, el ataque sería en vano por parte de las piezas negras, ¿no? Volviendo un momentito a la jugada anterior, en el que este movimiento no es bueno y Esipenko lo aprovecha perfectamente jugando alfil e5, el tema... Bueno, aquí no hemos comentado que si alfil e5, lógicamente, y se retira la dama a otra casilla, pues caería la torre, ¿no? He dicho que estaba atacada la torre de b2. Por lo tanto, aquí habría otro movimiento que sería traer la torre a b7, intentando quizás posteriormente jugar torre f7, o incluso defendiendo la torre de b2 con la torre de b8 ahora, ¿no? El tema es que ahora este movimiento no funciona, ya que tras esta captura por parte del peón, pues la torre de b2 o se puede capturar, pero las piezas negras cuentan con pieza de más, ¿no? Ya que ha sido un sacrificio que no vale para nada para las piezas blancas. Por lo tanto, gran partida, excelente movimiento, y vamos a ver qué pasa en otras partidas. Un saludo y hablamos. Chao.